Bueno, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 2 de noviembre de 2017, pese al feriado, bueno, como es feriado laborable, acá están todos. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esteban Valenti. Somos pocos los laborables. Fernando Butazzoni. Buen día. Buen día, buen día. Hernán Bonilla. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Qué futuro tiene el Tratado de Libre Comercio firmado por Uruguay con Chile el año pasado y que está a consideración del Parlamento? ¿Qué ocurrirá con las objeciones que han surgido dentro del Frente Amplio y que aparentemente son muy firmes, si consideramos un par de sectores por lo menos, Casagrande y el Partido Comunista? ¿Tendrá que recurrir el gobierno de Tabaré Vázquez a los votos de la oposición para sacarlo adelante? Bueno, algo de eso estuvimos conversando, bastante de eso estuvimos conversando recién en la entrevista con el canciller Rodolfo Noboa. ¿Ustedes cómo están viendo este asunto? ¿Quién empieza? Esteban. Yo como suponía que se iba a tratar, pero además es un tema de debate ideológico, y no lo digo en un sentido peyorativo. Yo considero que la ideología está presente naturalmente también en el tema del comercio. Es falso que, está presente en Vietnam, está presente en China, está presente en Cuba, está presente en todos lados, está presente en Estados Unidos. Entonces, estudié los materiales, los leí, los subrayé, y voy a decir una cosa muy simple. En comercio, todo es bilateral, es decir, o trilateral o multilateral. No existe que vos agarras y digas, yo te pongo una norma y los demás que pongan la que me conviene a mí. ¿Está claro? Es decir, hay una reciprocidad elemental. Bueno, de acuerdo a los documentos y las posiciones que yo escuché de que yo leí, si todos los países pusieran esas normas y esas salvedades, en el Uruguay viviríamos en las tolderías, escuchen bien, tiraríamos la gran mayoría de la producción de alimentos al mar, porque al río, a donde fuera, porque tendríamos la reciprocidad, y demuestra además, no es un problema de practicidad, demuestra estar afuera del mundo actual. El mundo actual, además de que yo leí también el tratado, y hoy lo estaba explicando Noboa, es un tratado lleno de protecciones para ambos países y para Uruguay en especial, etcétera. Es un tratado que no toca la parte de mercancías, y yo creo que efectivamente este debate en el Frente Amplio, donde dos pequeños grupos que tienen un senador cada uno, un diputado o dos diputados o tres diputados, que se bloquee todo en el Frente Amplio. Por eso yo creo que cuando la inmensa mayoría del Parlamento está a favor de esto, a mí me parece que hay cosas que el gobierno gobierna para los uruguayos, no para los Frente Amplistas. Y es una señal que, más allá de que el impacto es pequeño, porque nuestro comercio con Chile es pequeño, es realmente una prueba de fuego para el gobierno. Yo apoyo totalmente la firma del tratado y las acciones para que salga lo antes posible, para dar una señal de que no se puede vivir paralizado porque alguien quiere dejar marcado una opinión que realmente me parece de la época de las cavernas, absolutamente. ¿Cómo está planteado el tema dentro del Frente Amplio? Mencionamos ya rechazos de Casagrande y del Partido Comunista. Apoyo de los grupos que podríamos denominar Frente Liber Sereñi, ¿no? Todo el astorismo y por supuesto también el grupo que encabeza Rodolfo Noboa. Mientras tanto, no se han manifestado, están por tomar posición el Partido Socialista y el MPP. Hay dudas dentro de esos dos grupos. Y el PVP está en... Yo apoyo totalmente las declaraciones que hizo esta mañana acá en la radio el canciller Noboa. Es evidente que acá hay una resistencia absurda a tratados de complementación económica o libre comercio, como le quiera llamar, que son esenciales para insertarse en el mundo y darle a los uruguayos y a la producción uruguaya de bienes y servicios más oportunidades y más posibilidad de competir adecuadamente. Lamentablemente yo creo que lo que se está sufriendo en este tema, como en tantos otros, es eso del gobierno en disputa que estamos viviendo. Yo lo decía hace unos días, hay una cierta inmovilidad, el gobierno está trabado. Decimos que son Casagrande y el Partido Comunista,
pero tampoco hay mucha simpatía con este tratado y con otros del MPP, que es un sector grande, y de algún otro más. Entonces, claramente lo que está acá sobre la mesa es que algunos sectores frentistas siguen creyendo en un país cerrado, aislado, como si así fuera posible subsistir, crecer y desarrollarse, no aceptando una buena vez que sus teorías y sus programas o sus criterios programáticos son en buena medida un camino abierto al fracaso y a la derrota. No, como decía Esteban recién, no podemos ser una toldería, tenemos una producción, la tenemos que colocar, los uruguayos tienen que poder trabajar, desarrollarse y vivir, y estos tratados obviamente son son una herramienta para eso. Quiero decir también que más allá de que el gobierno frentista ha demostrado ineficiencia en algunos campos, me parece injusto que unos argumentos me parece incluso peyorativo para todos los uruguayos, que uno de los argumentos que da un diputado o senador de Casa Grande o asesor sea que Uruguay no está preparado para negociar estos tipos de tratados y toma textual y literalmente lo que le pone la persona que está enfrente. Eso lo dijo el economista Buquet cuando lo entrevistamos el lunes, pero lo han dicho varios en estos sectores críticos con este tipo de acuerdos. Yo no creo que sea así, creo que hay muchas carencias en el gobierno y en el Estado, ejemplos sobran de todas las cosas que se han querido hacer y no se han podido hacer. Pero esa no es la realidad de la Cancillería uruguaya. La Cancillería uruguaya tiene buenos técnicos, tiene buenos profesionales, pero además esto es un tema que pasa por todos los ministerios, como dijo Nin, porque no solamente la Cancillería opina. Lamentablemente, reitero, tenemos un gobierno en disputa, tenemos una situación que no se desempata, y ahí está la gran pregunta del millón. ¿Qué va a hacer el presidente Vázquez? ¿Tú tenés una respuesta? A mí me cuesta creer, lamentablemente, que Vázquez insista con el tratamiento del tratado y salga con los votos de la oposición. Hasta ahora no ha habido ejemplo de esa naturaleza. Sería muy serio, sería muy razonable y sería una demostración de lo que decía Esteban recién, que el gobierno gobierna para los uruguayos y no para algunos frentistas. Vázquez no lo ha querido hacer. El sector astorista, que también piensa distinto en muchos temas, no ha apostado en sus proyectos tampoco en su momento, o sea que sería una novedad y una excepción, pero bienvenida. Yo lamentablemente no la veo tan fácil. Hay otro factor a tener en cuenta en ese cuadro. Danilo Astori estaría involucrado en una jugada como esa, en sacar adelante el TLC de cualquier modo con los votos de la oposición. Y Danilo Astori, por lo menos por ahora, mantiene latente la posibilidad de ser candidato o precandidato presidencial, ¿no? Bueno, eso ¿puede dar ese paso? Eso me hace acordar a una discusión que tuvimos el otro día sobre por qué la política está desprestigiada. Y si Danilo Astori, con cerca de 80 años, toda una carrera política, toda una historia profesional y política diciendo determinadas cosas, se va a frenar y no va a votar y no va a actuar porque va a hacer un cálculo electoral, sí, dentro de 2 años... si va a ser candidato a esa edad, puede tener algún costo que pagar, bueno, cerrá y vamos. La política no puede existir entonces. Fernando. Si todo se va a guiar por los votos que pueda ganar o perder, la política no existe. Que no lo van a votar, ¿eh? A mí lo que me preocupa es que... Sí, tú decís que de todos modos, si es esa la preocupación, si con esos grupos políticos quiere tener contemplaciones... Ni a nivel de la base social. A mí lo que me preocupa es que el cálculo electoral lo haga el electorado. Yo creo que ayer o antes de ayer se dieron a conocer cifras del crecimiento de las exportaciones en el sector privado y en general. El Uruguay es un país que continúa creciendo en el volumen de sus exportaciones, en los montos de sus exportaciones. En los primeros 10 meses... 10% de crecimiento con respecto al año anterior. Exactamente, lo cual es una, digamos, un volumen muy importante de crecimiento. Y ese crecimiento evidentemente se explica porque el Uruguay tiene vínculos comerciales, es decir, porque hay países a los que les vende, pero también les compra. Y porque esas compras también se comercializan y se utilizan en el Uruguay. Es decir, el Uruguay es un país abierto al comercio. Yo creo que haría muy mal el gobierno y el presidente Vázquez en poner digamos, el Tratado de Libre Comercio con Chile a expensas de una resolución unánime o de aprobación primero del Frente Amplio.
Me parece que es un tema muy interesante para discutir políticamente con los sectores del frente, entre los sectores del frente, para discutir ideológicamente, como decía Esteban, y para, en definitiva, tener una claridad en cuanto a cuáles son las expectativas que pueden tener los uruguayos con respecto a el mundo en el que se va a desarrollar la actividad de cada uno durante los próximos años, por lo menos. Porque si uno lee y escucha atentamente las objeciones que se le hacen al Tratado de Libre Comercio con Chile, uno lo que descubre es que lo que hay atrás son dos cosas: prejuicios y miedo. Prejuicios de índole ideológico, sin ninguna duda, y miedo de no estar a la altura de la competencia, por decirlo así. Cuando el Uruguay ha demostrado que puede competir adecuadamente en terrenos muy difíciles. Y voy a remitirme a un solo ejemplo, que fue el juicio contra las tabacaleras. Por lo tanto, yo creo que es una señal muy positiva que este tratado salga adelante. Sería una señal muy negativa para la población, para el electorado y a nivel internacional que este tratado quedara bloqueado por razones políticas, y yo confío plenamente en que el gobierno, me parece que hablar de gobierno en disputa en este tema, hasta que el gobierno no decida lo que va a hacer, es apresurado, es prematuro y es digamos, agorero. Yo creo que el gobierno se va a tomar su tiempo para sondear y tomar decisiones, y confío en que esas decisiones van a ser de refrendar el Tratado de Libre Comercio. O sea, ¿tu pronóstico es que el Frente Amplio va a terminar votando? No lo sé, no sé si todo el Frente Amplio, pero si hay una votación dividida, me parece que también puede ser una muy buena señal de que hay temas que son temas de índole nacional, de índole de políticas de Estado, en los que, bueno, si hay reservas de tipo político o ideológico, esas reservas quedarán de un lado de la baranda y los votos quedarán del otro lado. Hernán. Yo estoy de acuerdo con una cosa que decía Esteban, de que estos temas implican un debate ideológico. Pero que sea un debate ideológico no implica que los argumentos sean de igual peso de los dos lados. Acá hay investigaciones científicas acumuladas en mucho tiempo que demuestran que el libre comercio es una fuerza positiva para el crecimiento, y en particular para un país chico. Uruguay no tiene alternativa a abrirse al mundo y a ser un país que busque ser competitivo, tener tratados de comercio. Cuando hicimos lo contrario a esto, nos fue espantosamente mal. Entonces, al revés, tenemos que ser mucho más proactivos de lo que hemos sido en los últimos tiempos, porque el resto del mundo juega, los demás países hacen tratados de libre comercio, nuestros competidores consiguen mejor acceso a los mercados que nosotros tenemos que acceder. Entonces, es abrumadora la evidencia a favor de que la fuerza del libre comercio es positiva. Eso es un hecho y es indiscutible. Ahora, yo creo que son estos temas en donde la mayoría estamos de acuerdo. La mayoría, me refiero a la mayoría del país. Si uno toma en cuenta todas las posiciones de todo el espectro, hay una amplia mayoría a favor del tratado, ¿no? Porque buena parte del frente está a favor y la oposición está a favor. Pero después terminamos bloqueados en la lógica de la interna del gobierno. Yo creo que fue un acierto de la oposición, en particular de la calle Pou, que fue el que reflotó el tema y lo puso en la agenda, y a partir de ahí, que le ofreció los votos para que se votara, es que se empezó a tratar adentro del frente y empezó a ser más proactivo el gobierno para tratar de que se apruebe. Ahora, yo la semana pasada, cuando jugué, creo que de líbero el martes en la mesa, hacíamos pronósticos sobre si salía o no salía. Ah, claro, tú estuviste la semana pasada en la mesa del martes donde tratamos este tema. Sí, dale. ¿Y entonces? Y yo sigo pensando que no va a salir, porque se me ocurre que es muy difícil que el frente rompa la lógica esta de que arreglan adentro y después votan. Y además, como decía Carlos, nunca pasó hasta ahora que se rompiera, que el Parlamento decida y que el frente vote dividido. Nunca salió nada con el frente votando dividido. Y creo que esta no va a ser la primera vez. Pero sí pasó que el presidente Vázquez impusiera su criterio, ¿no? Pienso en la ley del aborto, ¿no? Pienso en el veto. Sí. Ahí dejó a todo el Frente Amplio dado vuelta en su primer periodo, ¿no? O sea, hay asuntos en los que por lo visto está dispuesto a jugar fuerte. Yo estoy dispuesto a apostar que el tratado, con los votos unánimes del Frente o con divisiones dentro del Frente, va a salir. Ojalá. Ya hubo quien apostó y perdió. Sí, estoy quedando. Pero yo podría haber ganado muchos asados si hubiera apostado en varios temas.
¿Tú vas a hacer pronóstico, Sí, Esteban? No, yo no me animo porque ya debo un almuerzo. Pero sí digo que es ideológica también la posición de Donald Trump. Claro. A ver, lo más claro del mundo es que en el mundo actual no hay libre comercio. Vamos a entenderlo claro. Los tratados de libre comercio es porque en el mundo el modelo de libertad total de comercio que existió hace siglo y medio no existe más. Está absolutamente regulado por los bloques. En ese mundo tenemos que vivir. Ahora, una cosa es que haya, obviamente, proteccionismo de parte de Estados Unidos, 330 millones de habitantes, cuando China, que tiene 1.380, el eje del discurso del presidente fue claramente la apertura, y no les ha ido mal, pero además, también diferente sería Europa, también diferente es Brasil, que lo puede hacer y relativamente lo hace, ¿no? Que nosotros, que tenemos absolutamente una desproporción total, nosotros producimos alimentos para 28 millones de habitantes y somos 3.300.000. Nosotros exportamos $100 por habitante de software, cuando el segundo en América Latina exporta 30. ¿Ah? Y hay que referirlo a alguna cifra proporcional. Y donde además tenemos algunas otras cosas de ese tipo. Pero está bueno que haya mencionado software, ¿en qué sentido? Porque recién hace un rato hablabas de alimentos. Acá no estamos considerando un tratado que abarque alimentos, ¿no? Esto es servicio, básicamente servicio. Por ejemplo, software, y ahí tenemos un rubro en el que Uruguay es muy superior. potente. ¿Sabes lo que pasa, Emiliano? Y el canciller decía más temprano, Uruguay necesita un tratado de este tipo porque los servicios en su economía, pensemos en el turismo. El turismo, por ejemplo. Son cada vez más relevantes, ¿no? Lo que pasa es que hay sectores dentro del Frente Amplio, le voy a decir con toda claridad, que oyen la palabra servicios. Sí. Sacan la pistola. Es decir, echa mano a la pistola. Es una concepción en la cual lo que se ve en el horizonte son fábricas echando humo, obreros de overol que entran a las 6 de la mañana y después se reúnen a... Ese es el problema. No, o gente durmiendo en la calle también. Por eso digo que hay un problema ideológico. Pero justamente porque hay ese problema y como tú decís, hay algunas personas dentro del frente que piensan de esa manera, es que hay un gobierno en disputa. Esa es la realidad. No, hay un gobierno. Hay un gobierno en disputa, un gobierno que ha tomado decisiones. Pero la decisiones en Carlos, esta y otras materias que también en gobierno blanco y colorado fue el canciller de la República, no fue disputa. Hablen de uno, por favor. Esteban le está diciendo a Carlos que todos sabemos que el canciller, también gobiernos blancos y colorados cuando existieron estuvieron en disputa. Pero yo no digo que no haya disputas en algunos temas. Yo lo que digo es que este gobierno de un tiempo para acá, fundamentalmente en este segundo gobierno de Vázquez, ha estado muy dividido. Y la prueba, lo dijo el canciller recién, en el frente muchos quieren que yo me vaya. O sea, no es un misterio para nadie que la disputa está instalada. El problema es que cuando hubo disputas en los gobiernos colorados y blancos, yo creo que en algún momento la autoridad del presidente definió las cosas. Hoy por hoy Vázquez no ejerce esa autoridad, no quiere tener un enfrentamiento con nadie. ¿Por qué? Y bueno, yo supongo porque se siente débil. Porque siente que abajo está el MPP de Mujica que le marca la cancha y le pone las fichas donde hay que jugarlas. Ojalá fuera distinto y ojalá la semana que viene tengamos que decir felicito al presidente Vázquez porque fue para adelante y el tratado sale, porque el tratado es bueno para el Uruguay, para su gente, para sus trabajadores. Pero la verdad que los antecedentes no permiten en ese sentido ser muy favorable. Ahora, esto de los tratados de comercio, el de Chile y otros que puedan venir, es una necesidad absoluta. Solamente una mentalidad, y pido perdón por la expresión, muy retrógrada, se puede pensar y decir las cosas que se dicen contra los tratados. Ya no podemos seguir con aquella bandera de más y mejor Mercosur solamente, porque el Mercosur no ha funcionado como uno quiere, más allá que ahora que se fueron los amigos y entró el enemigo Macri quizás mejoremos mucho, pero no es la solución final y total. Tenemos que estar en el Mercosur, pero tenemos que tener otras opciones. Lo reclaman no los ricos, no los terratenientes, no el gran empresario. La oligarquía, lo reclama la clase media, la que vive de los servicios en Uruguay y exporta y produce lo que produce. Los trabajadores. Ahora la pregunta, Carlos, la pregunta es cómo, si esa situación de bloqueo tiene tanto peso,
Uruguay ha logrado incrementar año tras año su comercio con el mundo, sus exportaciones. A sudor, a tracción a sangre. Pero digo, eso es verdad, pero no quita lo otro. no, claro. ¿Por Eso qué? no Porque quita una lo parte otro. de lo que exportamos se queda en impuestos en otros Claro. países. El, Ese tema es el problema. está el margen que logramos y lo competitivo que somos. En el negocio, que no estaría incluido en este tratado, pero de la carne, se ve perfectamente. Uruguay compite en la exportación de carne con países que entran a muchos de los mercados, vamos con subsidios y nosotros no. Seguimos entrando, por supuesto, se hace el esfuerzo, trabaja bien el sector privado, trabaja bien el gobierno en la parte comercial, pero el ideal es jugar con las mejores condiciones. Y no hay motivos para no hacerlo. Pero peor que el subsidio es los que entran barreras. del exterior sin pagar impuestos. Mientras que nosotros los tenemos que pagar y esos impuestos podrían ser Claro, sí. parte de nuestro crecimiento y de los recursos. Tenés razón, el Uruguay. término subsidios puede ser indirectamente correcto, pero lo correcto es que la diferencia las hacen las exoneraciones que consiguen los otros. Esa es la verdad. Hernán, Sí, contigo cerramos. Es cierto que se ha diversificado el destino de las exportaciones de Uruguay en los últimos 15 años, pero ha sido a esfuerzo 100% del sector privado. No hay un acuerdo que haya logrado el gobierno que haya mejorado la inserción de Uruguay. Es un tema donde ahí sí se nota la parálisis del gobierno. Y eso a la larga pesa. Se ha diversificado porque se ha complicado cada vez más para exportar a Argentina y para exportar a Brasil y el sector privado se las ha tenido que ingeniar para ver dónde puede colocar Pero la yo no puedo producción. creer que el sector privado pretenda que el Estado, que es grande y que es excesivamente grande y que gasta muchísimo, lo ayude. El sector privado no, pero tiene que yo tener no los quiero- marcos. yo no quiero que el ¿Cómo Estado que ponga no? un peso. ¿Cómo Quiero que no? tiene Un que- empresario, un ciudadano de a Lo pie, un pone, empleado, industria quiere un automotriz. gobierno que lo ¿No sabes cuánto que lo pone? ayude. 40%. pero- ¿Cómo? A ver, ¿qué dijiste, Esteban? Que la industria automotriz está totalmente subvencionada, lo sabe todo el mundo. Pero el asunto no es que el Estado ponga plata, es que haga tratados de comercio que le faciliten la vida a los que quieren exportar. Claro. Porque hay otra cosa que se da con el modelo actual, que es que se diversifican los destinos, pero se concentran los bienes que exportamos. Y si no se busca una inserción proactiva, que tengamos mejor acceso a mercados, no vamos a diversificar la producción que exportamos. Otra cosa. Sí.